El papel de las Naciones Unidas, ilusión o influencia. La cuestión de por qué asistimos a las conferencias de la ONU y qué ha logrado realmente la ONU a menudo conduce a un escrutinio crítico. Para muchos, la ONU parece ser una construcción occidental diseñada para dar a las naciones del tercer mundo la ilusión de participación. Ejemplos históricos y contemporáneos respaldan el argumento de que el verdadero poder de toma de decisiones reside en otra parte, y el papel de la ONU consiste más en mantener una fachada de cooperación global que en lograr cambios sustanciales. La ilusión de la representación. Las Naciones Unidas se fundaron en 1945 con el objetivo de promover la cooperación internacional y prevenir conflictos futuros. Sin embargo, la estructura de la ONU, en particular el Consejo de Seguridad, siempre ha favorecido los intereses de las principales potencias occidentales. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos, tienen poder de veto, lo que a menudo hace que las decisiones de la Asamblea General sean ineficaces. Esta estructura ha dado lugar a acusaciones de que la ONU es una herramienta para el dominio occidental en lugar de una plataforma para la representación igualitaria. Ejemplos históricos. Crisis de Suez 1956. La respuesta de la ONU a la crisis de Suez puso de relieve sus limitaciones. La invasión de Egipto por Israel, seguida por la del Reino Unido y Francia, fue condenada por la Asamblea General, pero la acción decisiva se vio obstaculizada por el poder de veto de los miembros permanentes involucrados. Este incidente subrayó la disparidad entre los ideales de la ONU y sus capacidades reales. Genocidio de Ruanda, 1994. Durante el genocidio de Ruanda, el fracaso de la ONU en intervenir de manera efectiva ilustró su impotencia. A pesar de la evidencia clara de atrocidades masivas, el Consejo de Seguridad no pudo reunir la voluntad política para actuar decisivamente, en parte debido a la renuencia de las potencias occidentales a comprometer recursos. El papel psicológico. Para muchas naciones del tercer mundo, la ONU actúa más como un consuelo psicológico que como una plataforma real para el cambio. Proporciona un escenario para que las naciones más pequeñas expresen sus preocupaciones y se sientan parte del diálogo global, incluso si los resultados rara vez se alinean con sus intereses. Ejemplos de marginación. Conflicto palestino-israelí. La ONU ha aprobado numerosas resoluciones sobre el conflicto palestino-israelí, en las que a menudo condena las acciones israelíes. Sin embargo, el poder de veto de Estados Unidos ha bloqueado acciones sustanciales, lo que demuestra los límites de la influencia de la ONU cuando están en juego los intereses de las grandes potencias. Sanciones económicas. Países como Cuba y Corea del Norte han enfrentado extensas sanciones económicas, a menudo impulsadas por las políticas estadounidenses. Si bien la ONU impone algunas de estas sanciones, las medidas económicas internacionales más amplias resaltan cómo las decisiones globales pueden reflejar las prioridades de naciones poderosas en lugar de un consenso de la comunidad internacional. Influencia británica y conflictos globales. Un tema recurrente en los conflictos globales es la influencia histórica del Imperio Británico. El legado del colonialismo británico ha dejado un rastro de fronteras disputadas y divisiones étnicas, que sirven como fuentes de inestabilidad a largo plazo. Ejemplos del legado británico. Oriente Medio. Las fronteras de muchos países de Oriente Medio fueron trazadas por los británicos y los franceses en virtud del Acuerdo Sykes-Picot en 1916. Estas fronteras arbitrarias ignoraron las divisiones étnicas y religiosas, lo que llevó a conflictos prolongados, como el conflicto actual en Irak y Siria. África. En África, las políticas coloniales británicas sembraron las semillas de numerosos conflictos. El trazado arbitrario de fronteras y el favoritismo de ciertos grupos étnicos sobre otros durante el gobierno colonial han contribuido a conflictos posteriores a la independencia, como los de Nigeria y Sudán. El concepto de Estado profundo. La idea de un Estado profundo en los Estados Unidos sugiere una red de organizaciones e individuos poderosos que operan tras bambalinas para influir en las políticas. A menudo se piensa que esta red incluye a la CIA, el FBI y varias sociedades secretas. Sin embargo, se cree que existe una capa más profunda, denominada Estado profundo más profundo, que controla estas organizaciones desde detrás de escena. Influencia del Estado profundo más profundo. Complejo militar industrial. El presidente Dwight D. Eisenhower advirtió sobre la creciente influencia del complejo militar industrial.
Esta alianza entre líderes militares e industriales garantiza que las políticas y los presupuestos de defensa favorezcan la participación militar continua, a menudo anulando los procesos democráticos. Oligarquía financiera. La influencia de poderosas familias financieras, como los Rockefeller, se ha citado como un ejemplo de un control estatal más profundo. Su impacto en las finanzas y la política internacionales sugiere que las decisiones que se toman en foros públicos como la ONU pueden ser controladas por estos actores que actúan tras bambalinas. Conclusión. Las Naciones Unidas, si bien son un símbolo de la cooperación global, a menudo sirven más como una ilusión de igualdad y participación para las naciones del tercer mundo. Los precedentes históricos y los sesgos estructurales dentro de la ONU revelan sus limitaciones para lograr cambios reales en contra de los intereses de las grandes potencias. La influencia persistente de las antiguas potencias coloniales, en particular la británica, sigue dando forma a los conflictos globales. Además, el concepto de Estado profundo complica aún más la narrativa, sugiriendo que el verdadero poder se encuentra más allá de las instituciones públicas. Para un orden global más equitativo, estas dinámicas de poder subyacentes deben reconocerse y abordarse.